Hola, hola, bienvenidos a mi canal Big Craft Store. Mi nombre es Patricia Chunga y el día de hoy te voy a enseñar cómo encuadernar el set de canvas de álbum de estampería. El set se presenta en un empaque ya listo, precortado con un lienzo. Ahí dentro de este empaque están las instrucciones que ya están señaladas y te dicen cómo tú debes continuar. También te recomiendan usar la goma, que es la Craft Glue. Y vamos a proceder a mostrarte la parte de las instrucciones y los elementos que vienen dentro de este set. En las instrucciones están enumeradas. Aquí vas a seguir la secuencia y te va a ser muy fácil de poderlo armar. En este caso yo te voy a mostrar cómo es que yo lo hice y cómo es que lo apliqué con ciertas medidas. Vienen 6 hojas ya previamente dobladas. Estas 6 hojas son las que van a permitir en el armado del álbum y van a ser, como te digo, ya están dobladas y van a ser muy fácil de encajarlas. También dentro de este set vienen 2 hojas sueltas que son parte de las hojas del álbum. Estas 2 hojas, como te digo, son sueltas y vienen a colocarse en los laterales del álbum. 4 elementos que ya están previamente marcados para armar la espina del álbum. La espina viene a ser el encaje donde van a ir colocadas las hojas y así poder armar el proyecto. También en este kit o en este set vienen 2 tapas, 2 cartones ya cortados. Estos cartones vendrían a ser las tapas del álbum y un elemento que es el lomo. También viene la tela, como ya te había comentado en un inicio. Esta tela es tipo lienzo, que va a permitir trabajar mucho con pastas y darle textura quizás en la carátula o en el reverso de la página del álbum. Bien, vamos a proceder el armado. Yo he empezado por el lomo, he medido el lienzo y he centrado las tapas para que pueda encajar primero el lomo. He aplicado la goma, la Craft Glue, que es muy buena para este tipo de encuadernaciones o para cualquier encuadernación. Ya centrado la medida para colocar el lomo, procedo a pegarla. Me ayudo de un pincel de brocha gorda también, por si les ayuda este comentario. Al centrarlo, ya coloco el lomo o el pedazo de cartón que vendría a ser el lomo y doy la vuelta y con un trapito de algodón o una tela de toalla empiezo a sobarla para poder quitarle los grumos o los globos que se puedan hacer en el momento de aplicar la goma. Me ayudo de una regla T que tiene ya una medida para hacer la separación entre el lomo y la tapa del álbum y procedo a aplicar la goma desde el centro hacia afuera. Esto me va a permitir cubrir todos los espacios que tiene este cartón y así evitar que se me forme un vacío entre la goma y la tela. La coloco, lo centro y quito la regla T. Hago el mismo procedimiento de pasar la tela y esparcir toda la goma que está entre la tapa y la tela. Lo voy a hacer para la otra tapa. Coloco la goma del centro hacia afuera, hacia todos los bordes, con esta brocha que me permite esparcir la goma perfectamente.
Luego de haber terminado ya en colocar la goma, me ayudo de un esquinero. Si no lo tuvieses, también puedes aplicar las medidas que te muestra la instrucción y poder efectuar los cortes en las esquinas para hacer la encuadernación. Procedo a echar la goma en los laterales, siempre empezando por el lado más largo, ¿no? En este caso vendría a ser la base del álbum o la parte superior del álbum. Me ayudo de una plegadera de teflón. Es recomendable este tipo de plegaderas porque no manchan, no marcan y así queda más prolijo el trabajo. Igual hago en la siguiente parte paralela a la que yo había ya trabajado y empiezo a aplicar la goma y a doblar para empezarla a pegar al cartón. Luego ya de haber aplicado en estas dos partes más largas o más grandes del álbum, voy a guiarme, como dice en la instrucción, para continuar y hacer el pegado de la parte lateral, pero del lado más corto. Me ayudo de la plegadera, le doy un pequeño doblado en la punta para que no me quede la tela salida y empiezo a presionar con la plegadera de teflón en los lados. Igual hago para el siguiente lateral del álbum. Ya está listo, ya tenemos formada la base del álbum, la tapa, la contratapa, el lomo, y ahora vamos a armar la espina. Esta espina ya viene formada, no sé si lo notan, ya está previamente marcada. Lo único que vamos a hacer es ayudarnos con el teflón y proceder a doblar esas pestañas que nos van a permitir encajar las hojas del álbum. Me ayudo con la plegadera, como les comentaba, y ya está formándose cada una de las partes. Entre espacio y espacio tenemos que dejar más o menos 1 centímetro. Ahorita lo vamos a ver. Suavemente lo vamos doblando sin presionar de tal forma de que ésta se vaya a romper. Como les comentaba, tengo un espacio en la base más grande, un espacio de 5 centímetros, y yo dejo 1 centímetro desde el plegado hasta donde va a ir mi siguiente cartulina. Las marco con un puntito, con lápiz, y va a quedar centrada la siguiente espina. Entonces así va a armar una forma de cascada. Para esto aplico la goma del centro hacia afuera. Siempre es un consejo que a mí me ha ido muy bien, aplicar la goma del centro hacia afuera. Y coloco dentro de mis marquitas que he hecho para pegar la cartulina. ¿Ven? Queda centrado y así procedo con las siguientes piezas que están ya también dobladas y marcada la cartulina para colocarlas.
Terminado ya de pegar todas las piezas, trato de pasar la plegadera para que ésta tenga una uniformidad en la aplicación de la goma y así no se formen grumos o montañitas de goma, ¿no? Ya armado, ¿lo ven? Se ve la espina y ahí vamos a encajar las hojas que son dobladas. Estas hojas que ya están dobladas le vamos a echar goma en forma de U. En el mismo manual también te lo indica que debes de echar la goma ahí. Vamos a dejar la parte superior abierta para poder dejarlo como un tipo bolsillo. ¿Ven? La encajamos en la pestaña y presionamos con la plegadera para que ésta esté en forma uniforme. La doblamos hacia adelante, hacia atrás para ver la flexibilidad o el movimiento que tenga la hoja en la base del lomo. Así vamos a hacer sucesivamente con las 6 hojas que ya están previamente dobladas. ¿Ven? Es el espacio que tiene. Tenemos que cerciorarnos la movilidad que tienen las hojas, pero no va a haber ningún problema ya que estas están diseñadas justo y hechas especialmente a la medida. Solamente debemos de tener cuidado en no aplicar mucha goma porque esta se puede expandir y salir hacia los lados. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Vamos a ir aplicando a cada una de las hojas. Colocamos la goma en la pestaña y volvemos al mismo procedimiento de colocar las hojas encapsulándolas, ¿no? Ya realizadas las 6 hojas, he pegado todas las hojas. Vamos a medir porque en el manual nos pide tener un corte de tela para el interior del álbum. Yo he aplicado una tela blanca, más o menos el tamaño es de 20 centímetros y medio por 14. Voy a empezar desde el centro, es decir, en el lomo. Pegaré la tela y los laterales los haré después. Primero aplico la goma, presiono con la plegadera, le doy la forma a las hendiduras en cada lado de lo que vendría a ser la bisagra del lomo o la bisagra en este caso del álbum, y después empiezo por los laterales. No le voy a echar la goma en las partes que tienen de la separación de entre tapa y lomo, solamente a la tela. Porque si yo le aplico la goma, lo que va a pasar es que esta goma va a quedar rígida y no va a permitir ese movimiento o esa flexibilidad que tiene entre tapa y lomo. Así hago para los dos lados. ¿Ven? Ya está listo. Me cercioro de que esté todo bien pegadito. Y voy a proceder a echarle goma al cuadernillo que ya he armado, haciendo el mismo procedimiento de aplicar la goma del centro hacia afuera. Presiono con la plegadera, me quedan dos pestañas que todavía aún no las he pegado, no he pegado las hojas sueltas que les había comentado en un principio, pero me cercioro primero de que todo esté bien pegado, bien
prolijo en cuanto a que la goma no se salga. Y por último, si se saliese, le puedes aplicar un pedacito de tela para poder limpiarlo. Echamos la goma a las hojas sueltas o a la pestaña y pegamos. Eso hacemos tanto de un lado como del otro. Listo el álbum, ya tenemos las hojas y el armado. Espero que te haya ayudado en cuanto a cómo yo lo armé y pues espero ver tus proyectos pronto. Suscríbete también a mi canal BeCraft Store, que juntas creceremos en este mundo de la tecnología y de las redes sociales. Muchas gracias por estar aquí conmigo y compartir este video.